Buenos días, otro viernes de alegría de poder estar juntas para aprender de la palabra del Señor y para ir caminando juntos, como es el sínodo, en comunión, para aprender de ser iglesia, de ser todos con un mismo fin, y ese mismo fin es que el Señor Jesucristo, como dice el Padre Federico, sea alabado, conocido y predicado y conocido. Les presento a Cris de Tejada, ella va a acompañarnos en la primera parte, y yo voy a lo que dé tiempo, porque larga es la plática. No. Y vamos a caminar juntas en dos partes. ¿Cuál es la que a usted le toca, Cris? La primera parte, que es la que a mí me toca, es el Espíritu Santo, protagonista de una iglesia en movimiento. Y a mí el discernimiento, que nosotros lo tenemos más que claro con las clases del Padre Jaramillo todos los viernes de la vida. Así que, Cris, por favor, Bueno, para iniciar, solo quiero recordarles que el tema pasado fue la presencia de un Jesús resucitado. Y hoy vamos a hablar ya de lo que es ese Espíritu Santo que quedó, que el mismo Jesús nos dice, no hagan nada hasta que no venga el Espíritu Santo. Y vamos a iniciar leyendo Hechos 2, del 1 al 21. Dice, el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gentes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron ahí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos, eso es todo. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud. Escuchen con atención. Todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual. Profetizarán y harán maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra. Sangre, fuego y nubes de humo. El sol
se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Esto me fascina. Hemos oído este capítulo de Hechos muchas veces. Inclusive lo hemos estudiado. Pero ustedes saben que aquí se cumple la promesa que Dios nos dejó. En Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Qué promesa tan especial. Un Espíritu Santo en cada una de nosotras. El que viene hará mayores cosas que yo, dijo Jesús. Eso quiere decir que cada uno de nosotros tenemos esa gran capacidad de hacer las cosas que hizo Jesús y más. Y eso solo a través del Espíritu Santo. Pero veamos un poco el capítulo que leímos, porque es importante. Dice la palabra, un ruido desde el cielo parecido a un estruendo de un viento fuerte. Para que sea viento fuerte, ¿qué tiene que haber? Movimiento. Movimiento. No podemos estar estáticos ni paralizados. Jesús nos manda un Espíritu Santo para que nos movamos. Y aquí hay algo que me llama mucho la atención. Dice, un viento enviado ¿desde dónde? Desde el cielo. Es algo sobrenatural, no es terrenal. Viene de lo alto, viene de lo divino y es para cada uno de nosotros. Es que esto es impresionante. En los hebreos hablan de ruaj, del viento, pero es aliento, el ruaj. Es aliento, el viento de Dios, el aire que Dios nos da. Cada uno de nosotros necesitamos ese aire. Inclusive cuando Dios decide hacer al hombre, ¿cómo le da vida? Soplando con aliento de vida. Miren, sin ese aliento de vida, sin ese poder del Espíritu, no vamos a ningún lado. También habla de que se posaron sobre los apóstoles, ¿qué? Lenguas de fuego. Perdón, señoras, ¿por qué lenguas? Ok, me encanta. Eso me gusta más, que sí pusimos atención a la vez pasada. El fuego es característica de Dios. Si ustedes ven, la zarza ardiente, ¿quién estaba ahí? Dios llamó a Moisés y habló con Moisés. El fuego es característica de Dios. El fuego purifica, limpia, transforma, renueva o destruye. Quemaba el animal del pacto. Quemaba el animal del pacto también. Eso hacía el fuego. Entonces, el fuego podríamos decir que es la capacidad de Dios de transformar a la persona que Él elige. Y todas y cada una de nosotros hemos sido elegidas por Dios o no estaríamos aquí. Así que el fuego renueva, purifica, como dijo Ivania, la Regi les habló de Babel. En Babel se dividieron los idiomas, no se entendían, pero hubo mucha confusión. Y ahora el Hijo del Hombre viene a hacerlo al revés, viene a unir y a derramar su espíritu para que nos entendamos, para que no solo oigamos, sino nos entendamos, para que se vaya la confusión. Yo no sé, pero a ustedes les puede sonar, bueno, tal vez a ninguna de ustedes, familiar esta frase. ¿En qué idioma quieres que te hable para que me entiendas? Yo sé que a ustedes nunca les pasó eso, ¿verdad? ¿Verdad que no?
¿Qué parte de no puedes ir no entiendes? Era algo que nosotros usábamos hasta con nuestros hijos y con nuestros amigos. Y ya me cansé de decirte lo mismo siempre, si de todas formas haces lo que quieres y no entiendes. Para eso exactamente vino el Espíritu Santo. Porque solo a través de la ayuda del Espíritu Santo vamos a podernos expresar y llevar su palabra a donde tiene que llegar. Poder decir lo que la persona necesita escuchar para ayudar a su renovación, a su cambio. Solo a través del Espíritu Santo. No hay otro camino. Como iglesia, somos llamadas a caminar juntos, unidos por un mismo objetivo. Nosotras nos cuesta mucho como iglesia, a veces pecamos de, no, es que yo pertenezco a la comunidad amigo de Jesús, a llamarte María. No, es que yo voy a la parroquia de San Martín. Ay, no, pero es que si fueras a San Judas. Ay, no, es que no importa a dónde vayamos. El Espíritu Santo vino para unificarnos. De dónde seamos, dónde crezcamos. No tiene sentido esa división, porque somos llamadas y debemos permitir a que el Espíritu Santo nos ayude a comprender que somos llamados a un solo objetivo como iglesia, y es evangelizar con nuestro testimonio. A eso somos llamadas y eso es a lo que el Espíritu Santo nos está queriendo llevar. El Espíritu Santo es el que crea la diversidad, porque no todos podemos ser tratados iguales, pero al mismo tiempo es el que construye un solo pueblo unido, variado, una iglesia universal. Ya tenemos que dejar fuera de nosotros las murmuraciones que solo destruyen y siembran cizaña, las envidias que solo envenenan, porque somos un solo cuerpo. Las comparaciones que solo nos llevan a sentirnos diferentes cuando somos lo mismo, en un mismo espíritu. Y es el Espíritu Santo el que nos pide que clamemos a Él todo el tiempo para ser esa iglesia unida y para tener esa mirada que abraza, esa mirada que une, ese poder que significa hombres y mujeres al mismo nivel en unión por llevar la palabra de Dios a donde nos llame Cristo a estar. Así que yo les voy a pedir que siempre haya un acuerdo en el caminar de esa iglesia universal, tomadas de la mano del Espíritu Santo. Y voy a cederle a Blanca. Antes de que me ceda la palabra, cuéntenle lo que, haciendo la plática, me dijo de que ninguno de los elementos venía de la tierra. Eso me fascinó. Buscando todo lo de la plática, lo que más me reargulló es que el fuego ¿de dónde viene? Del cielo. El viento ¿de dónde viene? Del cielo. Y el Espíritu Santo ¿de dónde viene? Del cielo. Todo es divino. Y es divino porque no está contaminado. No tiene envidias, no tiene comparaciones, no tiene murmuraciones, no tiene mejores ni peores. Es solo divino para todos igual. A mí me tocó mucho el corazón, porque a veces creemos que las dos cosas son terrenales, pero no nos olvidemos que el mundo terrenal está gobernado por el mundo espiritual y que todos y cada uno de nosotros somos ese testimonio que Jesús va a usar y nos seguirá usando hasta el día que nos cancele la visa. Y espero que tengamos mucho tiempo para seguir evangelizando y siendo esa iglesia unida que hoy tanto necesitamos. Y el tema de nosotros y el Espíritu Santo es que mengue, ¿no? Para que Él crezca en mí. Como mengo, la Biblia es clara en Gálatas, las obras de la carne. La carne no da frutos, da obras. Y los frutos del Espíritu Santo. Las obras de la carne es a lo que tenemos que arrepentirnos y hacer un cambio. ¿Qué son cuáles?
iras, contiendas, murmuraciones, envidias, comparaciones. todo lo que se les ocurre. En esta parte que me toca a mí del discernimiento es saber si estoy actuando a través del hombre espiritual, que es el que empieza a nacer en mí cuando yo acepto al Señor como Jesús y Salvador, o si sigo obrando como un hombre carnal. Esto es un proceso de vida. Y con esto que dice la Cris, miren, yo hago mis comparaciones mentales, creo que esas son buenas. Cuando a usted le falta oxígeno, ¿qué le ponen? Cuando a usted le falta el aire, con esto del COVID lo vimos tanto, ¿verdad? Y después, peor, intubado. Entonces, mi comparación siempre es, bueno, nosotros en este cuerpo físico necesitamos del aire. Amén. Yo pienso que este aire que respiramos, estoy casi segura, que es la manifestación física del Espíritu Santo. Usted sin este aire que mantiene la atmósfera no puede respirar. Pero ¿por qué Dios deja las cosas tan explicadas en manifestaciones físicas? Para que sepamos que cuando usted está bueno de sus pulmones, respira y huele todos los olores, es que cuando riegan la grama, cuando la cortan, cuando es maravilloso, cuando también no le gusta un olor y se tiene que retirar. Y si no, empieza pues ya respira artificialmente, ¿verdad? Y entonces sobrevive, no vive esa vida de olores maravillosos, no maravillosos. Pienso yo que la vida espiritual es exactamente igual. Si usted vive en el Espíritu Santo, vive con esa frescura de viento que hace que su vida sea una vida que pueda saber cuándo está bien, como oliendo, viviendo en ese viento que es el Espíritu Santo. Y usted piense, cuando mi vida está liderada o yo soy carnal, es como que en su vida espiritual usted estuviera con un oxígeno solo sobreviviendo. Amén. Todo lo del cielo se manifiesta de una manera en la tierra. Y Dios deja esas manifestaciones tan increíbles para que miremos. Igual que usted necesita también cuando va usted en el carro, se va un bus adelante de usted echando diésel, ¿usted qué dice? Reconoce que eso es dañino para sus pulmones. La vida espiritual es la misma. Ese aliento de Dios la lleva a un camino, al camino de Dios, a la verdad y a la vida. O empieza usted a vivir con oxígeno o intubado, solo sobreviviendo, porque perdió el aire del Espíritu Santo. Y fíjese, Blanca, que habla también, cuando hablamos de ruaj, que es aliento, habla de que también afecta nuestras emociones. Y es parte de lo que uno sin querer dice, es decir, cuando uno llega, ay, es que me quedé hasta sin aliento, pero para recuperar ese aliento que nos vuelve a dar paz y que nos vuelve a llenar, es a través de la presencia de Dios. Y hoy es el día de Santa Clara, así que Clarita, hoy está en el calendario. Hoy la misa dice de Santa Clara. Bueno, de las Claritas, pero ustedes saben que me impresionó, que Santa Clara era de una familia noble y en aquella época ella decide seguir el ejemplo de San Francisco de Asís, pero me impresionó el poder y la fuerza de ella en ese tiempo, en aquella época, decir hasta aquí, y hasta se refiere a su historia, dejó su palacio y se fue a vivir la vida de San Francisco, a pedir limosna para comer y a curar y cuidar enfermos pobres que no tenían quien los cuidara. Y nosotras somos llamadas a eso. Y se convirtió su hermana y su mujer. Y se fueron detrás de ella, después del shock, porque sí fue un shock, por lo que la historia que uno lee es lindísima la historia, porque la familia la persiguió como queriéndola recuperar, y ella dijo, aquí me quedo, no hay vuelta de hoja.
Pero nosotros somos llamadas a ir a curar a esos enfermos que necesitan un abrazo, que necesitan una sonrisa, que necesitan un buen trato, que necesitan tanto de ese amor que como iglesia tenemos que dar, de ese amor incondicional y no del juicio, ni de las murmuraciones, ni de señalar. No, esa que no entre al grupo, porque ustedes vean la historia que trae. Esa historia la quiere cambiar Dios y la quiere cambiar a través de nuestra mirada que abraza, de nuestra mirada que transforma, de nuestros brazos que aman. Así que, señoras, estamos llamadas a mucho. Yo pienso que más que a eso, el Papa también está invitando a todos. Pienso, porque él creo que pueden haber conversión. Miren, este tema que toca Clarita es lo del sínodo, ¿verdad? Abrirse a todos para que todos conozcan nuestra iglesia. A mí lo que me gustó tanto fue con todo el ataque que tuvo y los comentarios que hubo, como no sé cuántos millones de jóvenes llegaron. 1,5 millones Porque tienen sed y hambre de Dios. y de todos de amor. Qué bueno, porque eso quiere decir que hay esperanza en los jóvenes. Amén. Porque hay algo que está ahí puesto en ellos y que esta jornada mundial haya hecho que ese encuentro los marque para el resto de la vida, como ese encuentro de Santa Clara con San Francisco. ¿Verdad? Porque, mire, Santa Clara hasta hoy es las clarisas, ¿verdad? Las clarisas. Sí, enclaustradas, que no muy lo entiendo, pero que no lo entiendo. Pero porque somos maravillosas que sí son, porque maravillosas que sí son. Sí. Y eso tiene que ser un llamado muy fuerte del Espíritu Santo. Amén. Porque ellas sí de verdad denunciaron a todo, ¿verdad? Y a nosotros se nos puede denunciar a tan poco y peleamos tanto por lo mismo. ¿Verdad? A la murmuración, a la comparación, a la descalificación, y de ahí vamos a entrarle a lo del discernimiento un poquito conforme al libro, pero yo voy a repetir que lo del padre Jaramillo que nos dio el padre Luis en la penúltima clase que tuvimos, porque el discernimiento, el libro nos lleva al discernimiento como comunidad, pero si no empieza en cada una de nosotros, difícil que lo podamos hacer en comunidad. Y entonces voy a leer los puntos que ustedes todas los tienen en los documentos que les mandamos una vez al mes, que yo los reenvío de lo que manda el padre Jaramillo. Está en el número 6 y dice, fíjense, me encantan las palabras. El discernimiento lo exige la vida, lo exige. Yo tengo familia de abogados, yo siempre les he dicho que mi casa es realmente, porque todos opinan como quieren y al final no se ponen de acuerdo, pero nos damos un abrazo de un beso y mañana ya estamos juntos otra vez, ¿verdad? Pero esto de que el discernimiento lo exige la vida, quiere decir, por eso menciono lo de los abogados, que la ignorancia no es atenuante. En un juicio usted no puede decir yo maté, pero no sabía que era un delito. Igualito, se va a la cárcel. ¿Por qué? Porque es un discernimiento que Dios ya nos dio puesto en un niño desde chiquito sabe cuando le pegó al hermanito que hizo mal, lo sabe, ¿verdad? Ya nos lo puso y nosotros lo tenemos que ejercitar. Por eso dice aquí, lo exige. Usted no puede decir, mire, yo soy servidor del Señor, pero no sabía que tener amante era pecado. Así es. Nuestro corazón tiene que estar la ley. Pero el discernimiento sí lo tenemos que ejercitar. Y les voy a decir especialmente por qué. Porque el diablo dice en la Biblia que se viste de ángel de luz. Él si se apareciera con cachos, cuernos, vestido de rojo, echando humo, usted dice, adiós, como la camioneta que tira, dicen, ¿verdad? Pero se disfraza de diferentes maneras. Y cada vez va siendo más sutil. Lo vivimos hoy por hoy. Hoy se le disfraza en caricaturas. Yo miro películas de Navidad y ya la tendencia va por otro lado.
ya vamos dando que lo malo, pues bueno, pues hay que irlo medio aceptando. Nos vamos como la rana de la olla, ¿se recuerdan, verdad? El ejemplo de la rana en la olla es maravilloso porque lo entendemos bien. Salta una rana en una olla que está en la estufa, pero el agua está fría. Y se va calentando, pero como la rana va en grados, no de una vez está caliente hasta que se achichara. Se va quemando hasta que se achichara. Y así estamos nosotros si no ponemos un alto con ese Espíritu Santo. De llamar lo malo, lo bueno, sin dejar de entender que la iglesia se abrió para el que necesita ser bueno o transformado, salvado en Dios. Si viene el más malo, es el que más necesita. Tenemos que abrirnos a esa idea no religiosa, porque en lo religioso, como lo hemos dicho muchas veces, la religiosidad hace que rechacemos. Pero el Espíritu Santo, yo no estuviera aquí, la crisis de ustedes no estuviéramos aquí, si no nos hubiera abierto su amor y su gracia para la transformación. Y entonces, ahí es donde para nosotros entra el discernimiento personal, que lo tenemos que revisar todos los días. Y para mí, voy a recitar, el discernimiento espiritual tiene una base bíblica. Es el libro segundo de los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 10. Pasar todos nuestros pensamientos tamizados a través del pensamiento de Jesús. Si alguien la puede buscar, la separa y la lee literal. Pasar todos nuestros pensamientos cautivos a la cautividad de Cristo. Porque usted va a estar sabiendo si lo que hace está bien hecho y lo que hace está mal hecho. Porque ¿cuál es la cautividad de Cristo? La palabra de Dios. La ley de Dios, los mandamientos de Dios. ¿Y cuál es el camino? Espíritu Santo, no me dejes irme por la carne. Ayúdame a vivir en el Espíritu. Es clarísimo el discernimiento, pasarlo por la palabra de Dios, la palabra que es Jesús mismo, es el camino, es el cernir nuestros pensamientos para que nuestras acciones vayan por el camino correcto. ¿Alguno encontró? Segunda de Corintios 5:10. Si no, lo buscan, lo tiene claro, por favor. Y dice, todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el pago de lo que hicimos, de bien o de mal, mientras estábamos en la tierra. ¿sí? Por eso, conscientes del respeto que le debemos al Señor, procuramos convencer a los hombres. Dios ya nos conoce plenamente, pero espero que más bien ustedes nos conozcan de la misma manera. Bueno, vamos a ver en otra versión. Cris va a ir a tener su celular. En lo que lo consigue, sigamos. Entonces, vamos, era segunda de Corintios. Es que ya está en no, es que es 10. Por los números, ahí me los rectifican siempre. 10. Sí, 10. Por favor, Carol Reci. Y todo tipo de soberbia que se levante contra el reconocimiento de Dios, hacemos prisionero a todo razonamiento sometiéndolo a Cristo. Amén. Es una versión difícil, pero es que todos nuestros pensamientos tienen que pasar a través de la palabra, ¿sí? Para saber discernir si va de acuerdo con la bendición o maldición, que nos lo dice también en Deuteronomio 30:19. Si le dije 30:19, cuando la palabra de Dios nos dice, delante de ti está el bien y el mal, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge pues la vida. ¿Cómo se escoge la vida? La bendición, a través de saber que estamos caminando en la voluntad buena, perfecta y agradable de Dios. Pero para ese discernimiento tengo que saber las contrapartes, tengo que saber la palabra de Dios.
Si la palabra de Dios dice, no murmure, aunque me arda la lengua, me la muerdo. Amén. ¿Sí? No enjuicie, aunque se me encoge el estómago. No enjuicie. No hay excusas. Es que fíjese que ya decir mi hermano. Ese fíjese que está perdido. ¿Ya sabe usted el espejo? Esto es un entrenamiento permanente. Por eso quiero irme por yo. ¿Verdad? En primera persona, el discernimiento. Y dice, el discernimiento lo exige la vida. En la vida tenemos que tomar siempre decisiones. Para tomarlas necesitamos un camino de discernimiento. Y ustedes todos saben que el camino de discernimiento está grabado en su corazón. En toda actividad importante tenemos que seguir sus instrucciones, las instrucciones del Señor, que hay que conocer para que puedan producir los efectos necesarios. Yo quiero bendición, tengo que caminar en el camino que me va a traer bendición. Y siempre, ¿cuál es? Si obedecen mis mandamientos, entonces tendrán bendición, ¿sí? Yo necesito prosperidad económica. Si usted trae bien al alcohólico, va a tener la bendición. Si usted quiere vivir libre, va a perdonar, va a vivir libre. Siempre hay dos caminos. Siempre hay dos caminos. Pero yo tengo que saber cuál es el camino mejor. Y discernir va en etapas. Primero es entre el bien y el mal. Es como cuando nos arrepentimos de los grandes pecados. El segundo nivel de discernimiento es entre el bien y el bien mayor. Y el tercer paso del discernimiento es entre el bien mayor y la excelencia. Amén. ¿Sí? Entonces el discernimiento también va creciendo. Dios siempre pide más de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos su luz. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo del diezmo porque es el que acabo de decir. Yo cumplo con la ley y diezmo. Estamos discerniendo entre el bien y el mal. La siguiente vez me decir, pero fíjese, Blanca, que aparte de ofrendar, ayudo a una familia. Ya está, el bien y el bien mayor. Y el tercer bien me dice, mire, Blanca, también voy a seguir ofrendando para esto, otra y otra cosa. Vamos como renunciando a nosotros, esto no es quedarse sin nada, no va a decir, como ir creciendo nosotros en la voluntad de Dios. Y en el ejemplo del perdón, entre el mal y el bien, yo ya perdoné, correcto. Yo ya oro por él, segundo nivel. Y yo ya tengo misericordia por él y le pido al Señor que lo bendiga. Amén. Ya creció en es ir muriendo a uno mismo y creciendo en la bendición. Pero tenemos que tener entendido que esta es una decisión permanente. El discernimiento es como cuando se escoge la blusa, ¿verdad? Hoy voy a llevarla de gimnasia para estar enfrente de la cámara, ¿no? Voy a llevarla de fiesta. No, ella no es de fiesta. La de fiesta la fiesta. Qué bonito. Vamos levantándonos en crecimiento. Amén. De este Espíritu Santo que nos lleva siempre más allá, aún de lo que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. En los santos podemos encontrar. En los santos. Amén. Como Santa Clara. Por eso nos detenemos en otro ingrediente indispensable para el discernimiento, la propia historia de vida. Conocer la propia historia de vida es un ingrediente indispensable para el discernimiento. Nuestra vida es el libro más valioso que se nos ha dado. Muchos lamentablemente no lo hacen o lo hacen muy tarde. Ese discernimiento en este libro se encuentra lo que se busca inútilmente en otros caminos. Lo explico. Cuando yo no he venido al grupo, o muchas veces cuando he venido al grupo, tengo que discernir cuando voy camino de crecimiento, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué me llamó el Señor? ¿A qué tengo que renunciar? ¿A qué tengo que perdonar? Porque yo puedo venir al grupo y seguir por mi historia de vida
una falta de perdón para la persona que me hizo tanto daño. Pero si yo bloqueé esa etapa de mi vida y no quiero manifestarla, resulta que esto se los he contado muchas veces, es a través de ese lente que yo voy a manejar el resto de mi vida. Yo no voy a confiar en la Cristo, porque puede ser que me haga, esto no lo pienso aquí, esto lo tengo impreso, esto lo tengo en mi subconsciente, en mi subconsciente de decir, no, aunque sea consideración, yo no voy a confiar, porque fíjese que me puede herir, ni siquiera lo tengo, simplemente me cae. A usted entrando en el Señor va entendiendo, lo que pasa es que yo tengo esto guardado, esto que me daña, lo tengo que sacar a la luz, porque la Biblia dice que mientras caía en mi pecado, mis huesos se secaron, ¿sí? Y cuando nosotros sacamos a la luz, todo el enemigo pierde todo poder sobre nosotros de esclavizarnos, porque eso que nos pasó allá y entonces nos esclaviza. Y Dios vino, dice la Biblia, para darnos la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, conocer mi historia es no repetirla, pero porque la sé, la pongo en conciencia, la discierno que sí me sirvió y lo guardo que no me sirvió, pido perdón, me perdono y perdono. 3 cosas, ¿verdad? Pido perdón, me perdono y perdono. Y lo que haya sido muy grave, gravísimo, lo tengo que aceptar. Sí, pasó, pero ya no me controlo. Porque hay cosas que sí son graves, ¿sí? Pero que no me puede seguir controlando. Porque si no, el evento arruina el resto de mi vida. Aprendo a vivir con ellos sin negarlo, pero ya pasó, ya no puedo hacer nada, tengo permiso, derecho, obligación con Dios de caminar hacia una nueva vida. Por eso somos nuevas criaturas, blancas, pero no se me olvida, qué bueno, pero cada vez que usted venga ese pensamiento a usted, tiene que hablarle a usted misma y decir, pero ya pasó, yo soy criatura nueva con permiso de nueva vida. Ese es el conocer mi historia en este discernimiento. Alguna tristeza grandísima, por ejemplo, todos aquí hemos pasado por la muerte de nuestros papás. Y nuestros papás pudieron haber sido lo mejor, lo máximo, lo más grande, nuestros apoyadores, todo lo que ustedes quieran. Pero ustedes se imaginan que se murieron ellos y yo me enterré con ellos, aunque siga respirando con oxígeno artificial. No se puede. Hay un tiempo de duelo, pero hay un tiempo también de libertad. Gracias por todo el sí que viví con ellos. Gracias por todo el sí que puedo tener de referencia. Gracias por todo el no, porque ustedes hicieron lo mejor y ahora me toca a mí emprender la vida como el Señor dice. Amén. Sin juicio, sin falta de perdón. Díganme ustedes más ejemplos de conocer mi propia historia. Ejemplo de mi casa. Ustedes saben que cuando usted se convierte al Señor, todo es hecho nuevo. Ya no hay maldición que me persiga. Ya el Señor en la cruz, dice Isaías 53, se llevó la maldición, se acabaron las maldiciones para mí, pero me quedan costumbres, recuerdos e historia. Amén. Y eso, en el discernimiento hay que irlas cambiando. Entonces, en mi casa, la historia aprendida, heredada y vivida era el divorcio. Desde que usted dice, también esta se divorció, también este se divorció. Entonces usted va metiendo en su sistema, ¿qué? La solución es el divorcio. ¿Ve? Es tan fácil, porque ya lo tiene metido. Ni siquiera sabe desde dónde viene. Lo va metiendo y lo va metiendo para la hora de tener un problema grave y dice, ajá, me divorcio. Pero esto sale, porque ya lo tiene metido adentro. Yo lo entendí desde los divorcios de mi casa. Entonces dije, yo no me quiero, yo tenía 19 años, no tenía Señor en mi corazón. Yo sí dije, yo sí me estoy por casar para divorciar. ¿Por qué? Por el sufrimiento que a mi hermana y a mí el divorcio nos había causado. Esa era mi experiencia personal. No quería tener hijos porque las experiencias malas son las que más marcan a uno, ¿verdad? No todo fue malo porque
si no nos hubiéramos muerto de sufrimiento. Pero las experiencias malas son las que más lo marcan a uno porque no sabemos qué hacer. Ustedes chiquitas no se pueden quejar que esto que están viviendo ellos dos a usted la está haciendo pedazos. Porque ellos están viviendo su drama, no se están fijando en usted. Hoy es otro cosa. ¿Sí? Yo me caso ayer, 49 años. Y felicito al licenciado que vive conmigo porque él es el que me hace. Yo estoy en la iglesia casándome en San Agustín, en el centro, que es tan linda, y yo sin conocer al Señor le dije, mira, si tú sos Dios, como dicen que sos, así de así, no permitas que yo me divorcie. Enséñame cómo. No me puedo divorciar porque yo no quiero para mis hijos la vida que yo vivo. Oración escucha. Al año yo conozco al Señor. Y tuve la referencia para cumplir 49 años. Pero ¿qué hice? Deseché con conciencia la palabra divorcio de mi interés. En mi casa no se habla de divorcio. ¿Sí? No se habló de divorcio. Y el par de veces que los problemas graves se habló, se desechó. ¿Sí? No estaba bien. Y no es que no hubo problemas que de repente lo hubieran ameritado, pero en mi consciente estaba, no quiero hacer pasar a mis hijos, es que ni siquiera lo hacía por mí, a mis hijos lo que nosotros pasamos. Bueno, y lamentablemente yo les dije que a 2 de mis hijos se divorciaron. Es que usted no sé, es como, no puede evitar lo que tiene que pasar. La diferencia en estos divorcios de mis hijos es el nuevo entendimiento con las parejas y los niños. Eso sí hace una diferencia. A los malos nietos nunca han pasado lo que yo pasé. Vamos caminando. Entonces ellos también tienen una nueva referencia para el camino que les tocó vivir. Discernimiento. Se puede sin divorciarse, fue lo que yo decidí. ¿Sí? Entonces, a buscar cómo no divorciarme. Al año, yo estoy en esta comunidad, hace 48 años o 45. Y conozco las herramientas, por decirlo de una manera muy mundana, de Dios para tener un matrimonio sólido. Yo cada aniversario le digo al licenciado, Kim, si yo me tuviera que volver a casar, me casaba con vos. Y él cada año contesta, yo no pensaría. Es nuestra manera de decir, vamos a seguir permaneciendo. ¿Verdad? Entonces, me voy explicando en qué usted tiene que saber, pero poner en conciencia su historia de vida. La mía, como les digo, fue el divorcio. No quiero el divorcio, pero yo la tenía presente. ¿Sí? Esa era mi historia ancestral. En mi casa sí habían matrimonios, pero los que habían eran por segunda vez. Y que no estaba mal. Pero no había uno, nosotros abrimos la brecha. ¿Me explico? Carmencita, dígame. Si yo lo que estoy pues teniendo en la juventud de ahora es que ya no creen en las instituciones. Entonces ahora ya no se casan, sino que dicen mejor nos vamos a vivir juntos y a ver cómo nos va, ¿verdad? Entonces eso es peor todavía. Pero yo quiero decirles aquí que yo no puedo culpar ni juzgar a la juventud, porque este es el resultado de lo que vieron que no les gusta. Amén. Entonces aquí, ¿qué parte es nuestra responsabilidad? Que hemos colaborado. En que hemos colaborado para que esto suceda. Amén. Pero eso es una forma, es un estilo de vida, pues. Que pero hecho por lo que ya no les gustó de nuestra ¿verdad? Sí. Entonces estamos viendo que ellos pensaron así y pero Dios tratará con ellos. ¿Verdad? ¿Entendimos lo que es nuestra historia familiar o seguimos? Sí, entendieron. Pensemos cuál es mi historia. Nos logramos explicar. Trabajar con plenitud en mi propia vida. Dígame, Carmen. En la historia familiar, ahí van todas las creencias, todos los mandatos, todas las tradiciones, todo el legado. Tal
pensamiento ¿Cuál? negativo. Dígalo ahí, por favor. No, si se le oye, no se preocupe. No, pero, Que en nuestra historia familiar va nuestras creencias, nuestros mandatos, nuestros legados, nuestras tradiciones, toda la cultura que traemos, pues eso es lo que traemos antes de Jesús. Amén. Y en Jesús venimos nuevamente a cambiar nuestra manera de vivir. mientras tengamos la conciencia. Doris, que siempre la recordamos con tantísimo cariño, ella decía, cuando un bolito se convierte, es un bolito convertido. Tiene que empezar un proceso de evolucionarse. Sí, de cambio. Es que así es. A través del Entonces, mi espíritu. historia individual es la que tiene que hacer el cambio en mí. Por eso la vida cristiana es una regeneración, restitución de la imagen con la que Dios me hizo. Encontrar cuando Él dijo, está bien hecha, y así está lista para gobernar su propia vida, para ir quitando todo lo que no y metiendo todo lo que sí. Es un proceso. Es un proceso de vida, nadie puede decir, ni juzgar, nadie. Porque en cada etapa tenemos sistemas de creencias, en cada etapa de la vida, y traumas, pero también como los sistemas de creencias casi en general van a lo negativo, no entendemos que lo de Dios fue mejor, si no nos estuviéramos vivos. Ese soplo del Espíritu Santo fue más fuerte que el drama, que el drama, porque si no nos hubiéramos empujadas a seguir viviendo. Tenemos que reconocer que cada drama, que cada trauma fue más fuerte el poder de Dios para que tuviéramos un propósito y que nos sirvió para que fuéramos mejores en nuestro ser. Hoy también con lo que acaba de decir Carmencita, tenemos a los niños, sí, todos se les dice que sí. Cero tolerancia a la frustración, que van a ir a hacer allá afuera. Si la vida es permanente, hay que luchar como debe de ser, hay que esforzarse, a veces es no, algunas veces es sí, condicionado. Tenemos que hacernos fuertes. Amén. Y creo que por eso la Biblia es tan clara cuando habla de dichoso el libro de Santiago. Prepárense para la prueba, que tengan sumo gozo, no dice gozo, sumo gozo. En la ¿Por qué? prueba. Porque en la prueba, porque nos va a hacer más fuertes. La vida no es Disney. Por eso dicen que hoy la generación es de cristal, por eso Así son es, fuertes. así es. No, Pero no los- ¿quién lo hizo arriba? Nosotros para abajo, mis queridas hermanas, como dicen mis hijos en las pláticas de política, en mi casa cuando dicen, pero esto es lo que nos han heredado, no podemos salvar. Entonces en la vida es igual, los niños es la generación de cristal. ¿Quién los hizo? Nosotros. Yo quiero que tengan Con esa excusa que está diciendo México. Yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí, pero me fui al extremo. Yo sí le puedo evitar el sufrimiento, pero no le puedo enfrentar que la vida es como es. ¿De acuerdo? y como creen que todos se lo merecen. Así es. Sí, ¿verdad? O sea, ellos son merecedores de todo y de lo que son. Bueno, entonces, San Agustín, buscador de la verdad, releyó su vida. Eso me encanta esa palabra. Releyó su vida. Releyó. San Agustín no nació santo, ¿verdad? No. Ajá. Tuvo una verdadera contemplación y un nuevo caminar. San Agustín tuvo hijos. San Agustín era antes Agustín. No sé si así se llamaba, porque no se cambian el nombre, pero sí se llamaba Agustín. Pero le quitaron el sal. Buscador de la verdad, releyó su vida, releyó su vida y descubrió en ella los pasos silenciosos y discretos, pero incisivos de la presencia del Señor. Aún en los peores tiempos, releyendo nuestra vida, ahí estaba. Amén. Al finalizar este recorrido, se sincera con el Señor. Y esta es la clave con la que vamos a terminar. Si usted quiere participar en algo más. No, tranquila. Dice, tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y por fuera te andaba buscando.
y deforme me lanzaba sobre la belleza de tus criaturas. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Amén. Repito. Al finalizar este ejercicio, San Agustín, buscador de la verdad, releyó su vida, releyó, y descubrió en ella los pasos silenciosos y discretos, pero incisivos de la presencia de Dios. Al finalizar este recorrido, se sincera con el Señor y le dice: tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te andaba buscando, y deforme me lanzaba sobre la belleza de tus criaturas. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Y de mí tienes su invitación de cultivar la vida interior para encontrar lo que se busca. No es afuera. No. Entra dentro de ti mismo, porque en el hombre interior reside la verdad. Una invitación que les hago, dice el Papa, que es del libro del Sino, que les hago a todos ustedes, y me la hago a mí mismo. Entremos en nosotros mismos, leamos nuestra vida, leamos dentro cómo ha sido su recorrido, con sinceridad, entremos en nosotros mismos. Y aquí hay dos ejemplos. Hay uno que les voy a decir: San Pablo, Saulo de Tarso. ¿Qué tuvo que hacer el Señor con Saulo para atraerlo ante sí? Dejarlo ciego. Porque si no lo hubiera dejado ciego, que es una manera de decir, ya no tuvo que ir a perseguir para sentirse bien, para cumplir con la ley. Lo tuvo que dejar ciego. Eso quiere decir, le dio ese tiempo para entrar dentro de él y que de ahí surgiera el nombre. Amén. Esa ceguera, se dice ceguera. Esa ceguera es el tiempo que Dios pide para nosotros. En silencio, con los ojos cerrados, con los oídos cerrados. A esto, porque aquello ya ni molesta. ¿Sí? Entrar y decir: Señor, ¿qué más de todo lo que me falta? Vamos, y gracias por todo lo que has hecho, vas a seguir sanando para que yo discierna por el bien, escoja la vida, escoja la bendición, escoja tu palabra, aunque tenga, no, y que me des la fuerza de menguar a mi vida. San Pablo no menguó, murió, así mismo, murió, completo, para ser un hombre nuevo. Y saben en dónde descubrimos muchísimo, dónde tenemos que discernir para el cambio, en lo que dijo la Cris, en lo que hablamos y cómo lo hablamos. Oigan, está juzgando, está condenando, está murmurando, está dirigiendo, le está diciendo al otro qué tiene que hacer. Amén. ¡Hala, qué tormento! Si el otro no quiere ser como usted ni como yo, tiene permiso de ser como él es. Fíjense en lo que hablan, fíjense, y van a ver que todas las noches tienen que entrar en ustedes mismos y decir: cámbiame en esto también, a mí, Señor. A mí no me puso, dice el Papa, el Señor de Aguana, de nadie. De nadie. Él me llamó porque vio mi necesidad, no porque iba a ser yo su asesor, porque vio mi gran necesidad, me llamó. Y yo se lo agradezco tanto, porque yo estoy segura que a mí me llamó en ese grito de una niña de 19 años, que nunca vuelva a pasar lo que me hicieron. Lo que yo pasé, que no lo pasé. Por eso dice Blanca, esa canción me encanta, que dice: cuida tu corazón, porque de él emanan todos tus pensamientos. Cuida tu corazón sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Entonces, ¿a dónde es? Es de silenciarnos a nosotros mismos, no ver
a ir a ese corazón. ¿Qué me falta? Porque todavía nos falta, y nos va a faltar, pero vamos a cambiarle la palabra como fue tan maravilloso para que no vaya en la carencia y el negativo que nos enseñó Andrés. Nunca digan que me falta, porque eso va a lo negativo. Digan que tengo que agregar. Que agrego. Porque eso hace que la fuerza del Espíritu Santo me impulse. ¿Qué tengo que agregar a lo que yo ya he caminado? ¿Qué A tengo lo que yo soy agregar? A lo que yo soy hoy. ¿Qué tengo que discernir para que de verdad mi vida sea agradable a Dios, satisfactoria para mí, testimonio para los demás? Vivimos en un discernimiento de todos los días, pero busquemos adentro de nosotros qué tenemos que agregar a la vida. Y eso se va a reflejar en la comunidad. Porque entonces vamos a aportar, vamos a participar desde agregar, no desde criticar, no desde... Miren, yo tengo un equipo timón que es con todas cuento con mis equipos y consulto conforme lo que se necesita. Pero mi equipo cercano, ¿sí? Vienen y me dicen, Blanca, y me traen un problema. Entonces yo les pregunto inmediatamente, ¿y la solución es? No nos podemos quedar en el problema, mis queridos hermanos. Tenemos que discernir que el problema siempre trae consigo discernimiento. ¿Voy a quedarme en el problema o voy a buscar la solución? ¿O voy a quedarme con el problema porque sencillamente no tiene solución? Entonces voy a ver cómo tengo que lidiar con este problema. Y si yo termino la oración de la serenidad, Señor, ¿quién se la sabe de memoria? Y si no, ayúdame a una oración de discernimiento presente. Sí, precioso. A cambiar lo que yo pueda cambiar, a aceptar lo que no puedo cambiar, y siempre y dame sabiduría para aceptar la diferencia. Eso no es una oración de discernimiento, ¿sí o no? Señor, ayúdame a cambiar lo que puedo cambiar, a aceptar lo que no puedo cambiar, y dame sabiduría para conocer la diferencia. Terminamos la plática con la oración. Blanca, y no preocuparnos, porque con preocuparnos nos vamos a Ahí dice aceptar. aceptar. Ahí dice por eso aceptar. Es la Aceptar. misma oración de la Dice el esposo de Martita Estrada, me encuentro una vez en el banco, muy enojado. Y entro yo y me dice, mira esto, ¿por qué? ¿Por qué tienen que, no pueden, como me dijo, iba muy enojado y me dice, mira, me dijo, esto tienen que hacer difícil, lo fácil. Hay gente que así es, que le gusta el drama. Entonces le gusta el drama. ¿Por qué? Porque así aprendieron. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como tamiz de discernimiento? Ayúdame a cambiar lo que puedo cambiar, ocupar. Ayúdame a aceptar lo que no puedo aceptar, no preocuparme. Y dame sabiduría para saber discernir cuál de las dos es lo que viene. El resto es porque necesitamos agregar el vivir en satisfacción. Amén. ¿Puede orar para terminar, chiquitín? Puede orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Santo Espíritu de Dios, Padre Celestial, Santísima Trinidad, más que agradecidas por tanto que has puesto en la vida de todos y cada uno de nosotros. Gracias por esta mañana maravillosa, por esta lección de amor, de discernimiento, por este nuevo aliento de vida, por esas lenguas de fuego que cambiaron y nos permiten a través de tu Espíritu podernos comunicar, por ese discernimiento que cambia vidas y nos permite ver la historia de nuestra vida para poder avanzar y agregar todo lo que nos hace falta agregar. Y sobre todas las cosas, gracias, Señor, por tu presencia en cada una de nosotros. Gracias te damos
En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Me encanta con miren pues cómo es. Señor, concédeme serenidad para reconocer las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Amén. Mande las reflexiones, Rosy. Pero usted puede. Amén. Amén. Miren, y como Dios es bueno, les cuento que el iPad que vieron ahí y vieron en Zoom por 4 años, ya no puede trabajar Zoom porque está bien.